Bien, buenos días. Hoy vamos a ver el tema 4 unidades funcionales de la computadora. Cualquier computadora, cualquier equipo computacional, el que sirve de comunicaciones, el que sirve para controlar sensores y actuadores, o la computadora PC portátil que ustedes tienen, inclusive su teléfono celular inteligente, se compone básicamente de tres partes. Se compone de la entrada, del procesamiento y la salida. La entrada son los datos o instrucciones que da el usuario o el medio ambiente para que la computadora haga algo. El proceso son todo el conjunto de cálculos que se hace para obtener un resultado en base a esa entrada y en base a un conjunto de reglas que se están programados de forma cableada o de forma lógica en el computador. Y la salida es lo que el usuario puede ver, ¿no? Entonces son resultados o puede ser también una interacción en el medio ambiente a través de un actor. Los dispositivos de entrada pues vienen a ser teclado, ratón, una cámara fotográfica, etc. El dispositivo de salida viene a ser una impresora, una pantalla o un actor. En la parte del procesamiento tenemos el procesador central o CPU o unidad central de proceso, que está compuesto de tres partes principalmente. La memoria principal, donde se cargan los datos e instrucciones para poder ser ejecutados. La unidad de control, que coordina los diferentes elementos, cuál tiene que pasar datos a cuál. Y la unidad aritmético-lógica, que permite hacer las operaciones matemáticas. También puede haber una memoria secundaria o masiva, como por ejemplo un disco duro o una memoria flash, donde se almacena información que no se está ejecutando en la memoria principal. Todas las instrucciones y los datos se comunican a través de diferentes señales, a través de cables que se llaman buses dentro de la computadora. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tarjeta madre chiquita de una placa, no estoy seguro si es un Raspberry Pi, pero viene a ser una placa que tiene lo mismo que una tarjeta madre en un computador, tiene entrada, proceso y salida. Tiene puertos para entrada y tiene puertos para salida, tiene pines también para poder hacer el GPIO, ¿no? El procesamiento de entrada-salida general, para poder capturar información de algún sensor y activar algún actuador. Entonces, bueno, la parte principal viene a ser la unidad central de proceso, el CPU. Es el verdadero motor de la computadora, el verdadero cerebro, y tiene tareas fundamentales como operaciones aritméticas, direccionamiento de memoria, gestión de instrucciones, control de transporte de los datos a través de los buses. Es el elemento principal de un sistema computarizado. Si no hay un CPU, nada de eso va a funcionar. Si hacemos un símil, es decir, una similitud, una comparativa entre una computadora y el cuerpo humano, el CPU tendría el papel del cerebro: atender solicitudes, mandar a hacer controlar la ejecución. Tiene dos partes principales: la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, y también tiene otra parte que es la memoria para cargar ciertas instrucciones, ¿no? Que se van a ejecutar. Tenemos acá diferentes procesadores, un Core 2 Duo de Intel, ¿no? Y otro Intel Xerox. Ahorita los procesadores que están son los Intel i9 y i7 de décima generación, que están en el mercado, ¿no? Bien, entonces como parte de la unidad central de proceso, CPU, tenemos la unidad de control, que se encarga de llevar, como su nombre se dice, el control de todos los demás elementos, es decir, quién transmite, quién no transmite, cuántos datos le pasa, por ejemplo, de la entrada a la memoria, cuántos datos pasan de la memoria a la unidad aritmética lógica. Todo eso controla la unidad de control, ¿no? Administra los recursos, regula el proceso entero de cada operación. Es la que dice qué hacer con los datos y dónde colocarlos. Reconoce un conjunto de instrucciones. Cada una se expresa en un microcódigo que tiene una serie de instrucciones básicas. Cada comando de un programa se desglosa en instrucciones de este conjunto de la unidad de control. Al ejecutarse se convierte en un microcódigo. Las computadoras actuales pueden traducir y ejecutar millones de instrucciones por segundo, ¿no? Por eso tenemos procesadores que están arriba de los 8 GHz, 4 GHz de velocidad. Las CPU pueden tener diferentes conjuntos de instrucciones. Se agrupan en familias con conjuntos de instrucciones que son similares, ¿no? Instrucciones que son
por ejemplo, de texto, instrucciones que son matemáticas, instrucciones que son comparativas, mayor, menor, etc. Bien, otra parte de la CPU tenemos la unidad aritmético-lógica o la ALU. Cuando la unidad de control encuentra una instrucción que implica la aritmética o lógica, pasa esa instrucción a la unidad aritmético-lógica. Esta unidad tiene una serie de registros donde se colocan los datos que se usan en cada momento. Por ejemplo, la unidad de control podría cargar dos números desde la memoria a los registros de la ALU y darle la instrucción que divida los dos números o los compare para ver si son iguales. Ya tenemos, ¿no?, el estado, lo que acumula la ALU y un acumulador. Ahora bien, las operaciones que hace la unidad aritmético-lógica básicamente son de suma, porque la resta no es otra cosa que hacer una suma en complemento, como hemos visto anteriormente. La multiplicación es suma sucesiva y la división viene a ser resta sucesiva, ¿no? Entonces, todo eso está aquí, la unidad aritmético-lógico, que se le pasa a la unidad de control. Y acá tenemos los buses de control, buses de datos. Los buses de control dice qué va a pasar a dónde. Los buses de datos son cables que tienen información. Y tenemos buses de direcciones que hacen almacenar los resultados o sacar los resultados en una determinada dirección de memoria, ¿no? Esos son los diferentes buses que hay en el sistema. Son unos cables delgaditos que si ustedes tapan el computador lo van a ver, ¿no?, que conectan los diferentes elementos. Tenemos la memoria central o principal. Es la memoria RAM que nosotros llamamos en la PC, porque la CPU no tiene la capacidad de almacenar programas enteros o conjuntos grandes de datos, ¿no? El registro de CPU solo puede conservar unos cuantos bytes a la vez, poca información. Para completar esta carencia de la CPU está la memoria principal. Hay dos tipos de memoria: la permanente o no volátil, que se llama memoria ROM, Read Only Memory, o memoria solo lectura, y la no permanente o volátil, que se llama RAM, ¿no?, Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Tenemos entonces la que no es volátil, que tiene, por ejemplo, el BIOS y tiene la información inicial para cargar los programas, se llama ROM, ¿no?, Read Only Memory, o memoria solo lectura. Son chips no volátiles que siempre guardan la misma información. La grabación se hace en fábrica. Se llama firmware. Es un tipo de software que está casado con el componente electrónico. Con aparatos especiales se hace esta grabación antes de ser colocado en las computadoras. Como estos datos solo se pueden leer y no se pueden modificar, a esta memoria se da el nombre de Read Only Memory, o memoria ROM de solo lectura, ¿no?, memoria de solo lectura. La información guardada en la ROM le dice a la computadora qué hacer cuando se enciende. Entre otras cosas, contiene un conjunto de instrucciones de inicio que aseguran que el resto de la memoria esté funcionando correctamente. Verifica los dispositivos de hardware y busca un sistema operativo en las unidades de memoria auxiliar. Hay otros tipos de memoria ROM como la EEPROM o la EEPROM, que son más rápidas, más evolucionadas, pero básicamente su funcionamiento es similar: cargar los programas iniciales, controlar el BIOS, controlar el reloj del sistema operativo. Y tenemos la memoria que es volátil, que se llama la memoria RAM, o Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. La parte de la memoria principal que se puede modificar es esta RAM. El propósito de la RAM es conservar programas y datos, pero solo mientras está en uso. Por ejemplo, usted en su computadora, en su disco duro, que es una memoria secundaria, que no es una memoria principal, ustedes pueden tener un montón de fotos y videos, pero solamente en un momento dado ustedes reproducen uno, ¿no?, lo que están viendo en la pantalla. Entonces eso es lo que se está cargando en la RAM, y puede ser que ni siquiera todo el video, sino solamente una parte del mismo, ¿no? Entonces son solamente mientras está en uso, y por lo tanto la RAM estándar es volátil, ¿no? O sea, se apaga o se cambia el programa y ya se pierde ese dato. Para buscar un dato en la memoria no es necesario leerla toda, se puede acceder directamente a un dato sabiendo su dirección de memoria. Tenemos unos buses que son de dirección. La cantidad de RAM influye en la potencia de la misma. Cuanto mayor sea la RAM, se pueden utilizar programas más grandes que pueden acceder a archivos de datos más grandes. Afecta a la velocidad, ya que cuando mayor sea la parte de un programa que sabe que cabe en la memoria, más rápido se ejecutará, ¿no? Entonces, normalmente nosotros cuando queremos máquinas veloces lo que hacemos es le aumentamos RAM, ¿no?
Le aumentamos RAM, a no ser que tengamos más dinero y compremos un disco de estado sólido, ¿no? Entonces, lo más tradicional es aumentar la RAM. Y bueno, afectará la velocidad, ya cuando mayor sea la parte de un programa que cabe en la memoria, más rápido se ejecutará. Tenemos otros, Dynamic RAM o Static RAM, el desarrollo. Tenemos TRAM, ZRAM o TTRAM, también son otro tipo de modificaciones de la memoria RAM. Y tenemos almacenamiento secundario, básicamente el más utilizado del disco duro. Tenemos CD, tenemos zip, tenemos DVD, tenemos flash, entre otros almacenamientos secundarios, ¿no? Esos almacenamientos secundarios no los lee el procesador, no los lee la unidad central de proceso y no se está viendo ahorita mismo en tu pantalla lo que se está ejecutando. Se guarda y después el CPU lo carga a la memoria de la parte que quiere ver, ¿no? De ese almacenamiento secundario. Es necesario para imponer mayor capacidad a un precio accesible. Si quisiera poner todo RAM o todo ROM, sería demasiado caro el computador. Los datos son legibles por la máquina, pero no directamente por el usuario. Estos datos de aquí son legibles por la máquina, pero no por el usuario. Para acceder a estos datos se requiere un paso previo por la memoria, ¿no? Siempre va a pasar por la memoria principal y tiene algunas características de reutilizabilidad, reusabilidad, elevada capacidad, no es volátil y son más económicos que una memoria principal. Bien, y entonces esta memoria secundaria, ¿qué tipo de soportes tenemos? O sea, ¿dónde se guarda? Se guardan en elementos magnéticos como disquetes, discos duros que pueden ser IDE o SCSI o SATA actualmente. Tenemos los ZIP iOmega, que son un dispositivo similar a los disquetes, pero que tenían gran capacidad, que se creía que iba a ser el sucesor del disquete, pero hasta que vino el CD-ROM. Y otros dispositivos que se llaman Jazz. Estos son los ZIP. Tenemos magnético óptico, cintas para backup. Por ejemplo, igual que los cassettes de antes, se utiliza para backup. Tenemos medios ópticos como DVDs. CD-ROM también tenemos y tenemos DVDs, ¿no? Tenemos acá otro dispositivo. Y la memoria flash, que es una memoria de acceso rápido que prácticamente es una memoria pasiva que no es muy afectada por la corriente eléctrica, que es muy difícil que se dañe comparado con con estos otros tipos de equipos que son más delicados, ¿no? Que la memoria flash. Tenemos acá los buses del sistema. Un bus del sistema es el canal de comunicaciones entre todas las unidades del sistema. Para que las unidades más importantes de una computadora puedan comunicarse entre sí, existe un elemento que se llama bus, ¿no? Que son unos cables que conectan las diferentes partes. Tenemos bus de datos, bus de control y tenemos también bus de direcciones, ¿no? Bus de datos viaja información, bus de control viaja instrucciones y bus de direcciones lo que tenemos es dónde está almacenado qué parte en la memoria principal o secundaria de nuestra computadora. Físicamente el bus del sistema es un conjunto de cables. En la siguiente figura se representa de manera gráfica las unidades funcionales más importantes de la computadora y las flechas indican las direcciones que pueden tomar los datos, ¿no? Tenemos la entrada, se va a ir al bus del sistema de algún tipo y este bus del sistema va a ir a la unidad de memoria o al almacenamiento secundario para obtener información, la cual la va a mandar a la unidad central de proceso a procesar con la unidad aritmética lógica y la unidad de control. Y después que esto acabe, lo va a mandar otra vez al bus del sistema y lo va a mandar a la unidad de salida donde se muestre la información. Entonces tenemos diferentes tipos de bus del sistema. El bus se encuentra separado en tres canales que manejan respectivamente direcciones, datos y señales de control, los cuales permiten al procesador comunicarse con los demás dispositivos del microcomputador, tales como las memorias y otros dispositivos. ¿No? Tenemos el bus de datos. Este bus es bidireccional y es el canal por el que se conducen los datos entre el CPU y los demás dispositivos como son las memorias, puertos y otros, ¿no? Este de acá, el bus lila, viene a ser el bus de datos entre los diferentes elementos. Tenemos el bus de direcciones. El bus de direcciones es un canal unidireccional por el cual el CPU envía las direcciones de memoria para ubicar la información de los dispositivos de memoria, puertos u otros dispositivos del microcomputador. El CPU controla el bus de direcciones para la memoria principal o los dispositivos de entrada y salida o dispositivos de almacenamiento secundario también.
Tenemos el bus de control, al igual que el bus de direcciones unidireccional, y se utiliza para efectuar la lectura y escritura en la memoria de puertos de entrada y salida. Este bus en general lo emplea la CPU para controlar los flujos de datos y las direcciones de forma organizada, es decir, manda un conjunto de instrucciones para que los demás elementos las puedan ejecutar, ¿no? Bien, entonces, continuando con las unidades funcionales del computador, vamos a hablar un poco más de la unidad central de proceso. Como decíamos, el cerebro de la computadora y es el lugar donde se manipulan los datos. Cada CPU tiene dos partes básicas, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. En una microcomputadora como la que ustedes utilizan, como la que yo utilizo, la CPU entera está contenida en un solo chip llamado microprocesador. Entonces, bueno, la unidad central de proceso tiene dos partes, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. En la unidad de control administra los recursos, regula el proceso entero de cada operación, es la que dice qué hacer con los datos y dónde colocarlos. Reconoce a un conjunto de instrucciones, cada una se expresa en un microcódigo, una serie de instrucciones que son básicas. Cada comando de un programa se desglosa en instrucciones de ese conjunto. Al ejecutarse, se convierten en un microcódigo para la unidad de control. Las computadoras actuales pueden traducir y ejecutar millones de instrucciones por segundo. Es decir, son demasiado rápidas, pueden tener muchísimo microcódigo. La CPU pueden tener diferentes conjuntos de instrucciones, se llaman familia, a los conjuntos de instrucciones similares. ¿Qué hace la unidad aritmético-lógica? La ALO. Cuando la unidad de control encuentra una instrucción que implica aritmética o lógica, esta pasa a la unidad aritmético-lógica. Esta unidad tiene una serie de registros donde se colocan los datos que se usan en cada momento. Por ejemplo, la unidad de control podría cargar dos números de memoria en los registros de la ALU y darle la instrucción a la ALU de que divida esos dos números o los compare para ver si son iguales, entre otras instrucciones que pueda hacer. ¿Cuál es la velocidad del proceso? Entonces, para ver la velocidad del proceso hay diferentes elementos, ¿no? Si hablamos del procesador, de la unidad central de proceso, no estamos hablando de la memoria principal, que sabemos que si aumenta la memoria principal, también vamos a tener mayor velocidad, sino estamos hablando de la CPU. Entonces, depende del diseño de los circuitos de la CPU, depende del reloj del sistema. Cada CPU tiene un reloj que controla, entonces mide en hercios esa velocidad, que son ciclos por segundo. Si son muchos más, va a ser megahercios, gigahercios, kilohercios. También tenemos tamaño de palabra, qué tan grandes pueden ser los datos que se maneja. La CPU puede ser de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, 64 bits, que ahorita se está de moda. Podemos tener buses, que son las vías de conexión entre los diferentes elementos del computador. Tenemos buses de datos, direcciones de control. Cada bus tiene un tamaño y también tiene una velocidad. Y tenemos una memoria secundaria que se llama memoria de intercambio, memoria caché, que lo que hace aumenta la velocidad porque está dentro del CPU y es como si tuviera otra RAM que carga información para que se procese rápidamente esa información, ¿no? Porque ya está directamente en el CPU. En el diseño de circuitos tenemos diferentes categorías de diseño, ¿no? Tenemos chips que se llaman RISC y chips que se llaman CISC. Estos se diferencian en el número de instrucciones básicas que realizan, así como también la complejidad de las instrucciones. Los chips RISC trabajan más rápido con instrucciones simples en comparación de los chips CISC, que son más lentos para procesar, pero son más lentos para procesar información compleja. En cambio, los CISC, que son el chip de conjunto de instrucción compleja, es el diseño en el cual se basan los chips Pentium, aunque a partir del Pentium 2 tiene más características en común que la tecnología RISC. Los chips PowerPC de Motorola son los verdaderos procesadores RISC, que significa chip de conjunto de instrucciones reducido. Y entonces, bueno, los RISC son más rápidos para instrucciones simples y los CISC son más rápidos para instrucciones complejas. Velocidad de reloj. En el microprocesador, o sea, en el CPU de una microcomputadora como la que usamos nosotros, se llama microprocesador. Aquí dice micro.
Todas las partes internas trabajan en sincronismo, es decir, todos tienen la misma hora. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay un reloj interno. Con cada ciclo de reloj o pulso, el microprocesador puede ejecutar una instrucción de software. La velocidad del reloj es la cantidad de ciclos por segundo generados, es decir, los hercios. Debido a la dificultad de fabricar componentes electrónicos que trabajen a mayor velocidad de megahercios, todos los microprocesadores tienen hasta dos velocidades, ¿no? Tienen una velocidad interna que funciona internamente en el microprocesador de 450, 500, 700, 1000 o 2800 MHz y tienen una velocidad externa o de bus, que es donde viajan, ¿no?, los datos, ya sea por los bus de direcciones, datos o control. Y esta velocidad de bus se comunica entre el microprocesador y la tarjeta madre o la placa base y por lo tanto se comunica ya con los dispositivos de entrada y salida o la memoria principal o la memoria secundaria, pues todos estos elementos están conectados también a la memoria, a la tarjeta madre o la placa base, ¿no? Entonces estas velocidades de los buses son de 100, 133, 200 o 233 MHz. Por eso van a ver en un microprocesador ambas velocidades, ¿no? El tamaño de palabra es el tamaño de los registros que puede procesar la unidad aritmético lógica. Los primeros procesadores los primeros procesadores comerciales 16 bits. En la actualidad pueden llegar de 32 e incluso de 64. La mayoría tenemos sistemas operativos de 64 bits actualmente. El tamaño de los registros se conoce como el tamaño de la palabra e indica la cantidad de datos que se puede trabajar la computadora en cualquier momento. El bus del sistema, ¿no?, son los caminos desde y hacia el procesador y tenemos diferentes tipos de bus del sistema. Tenemos el bus de datos o de bus. Transmite datos entre distintos módulos del sistema. Suele estar formado por 8, 16 o 32 líneas diferentes. Y esa es la cantidad de bits que puede manejar. Tenemos el bus de direcciones o address bus o ABUS. Transmite la dirección de dónde tiene que leerse o escribirse el dato situado en el DBus. Y el bus de control se utiliza para controlar el acceso y el uso de líneas de datos y de dirección. Ejemplo de señales de control: escritura en memoria, lectura en memoria, escritura de entrada y salida, lectura de entrada y salida. No son algunas instrucciones que maneja el bus de control. Si hablamos un poco más del bus de datos, podemos decir que conecta la CPU, la memoria y el resto de dispositivos hardware de la placa madre, diseñado para igualar las capacidades de los dispositivos conectados. En 1980, IBM fabricó su primer PC con un bus de 8 bits, conocido como XT, que funcionaba a la misma velocidad del procesador Intel 8088. En el 84 salió al mercado un bus de datos de 16 bits para el Intel 80286, que se convirtió en el estándar de la industria. Se conoce como el bus ISA, como arquitectura estándar de la industria. 2 años más tarde, Intel, en el 80386, podía transmitir 32 bits. IBM desarrolló un bus MCA que se llama arquitectura de canal micro, ¿no?, más pequeño todavía. La arquitectura de bus MCA no era compatible con los modelos de PC anteriores. Se propuso un nuevo estándar llamado EISA, ¿no?, para que se puedan compatibilizar de 8, 16, 32 bits hacia atrás, ¿no? Lo que hace es dividir los tamaños de los datos y procesa más chiquito, ¿no? Entonces, este IESA es una arquitectura estándar de la industria extendido. En 1990 sale VESA, Video Electronic Standard Association, o Asociación de Estándares Electrónicos de Video, que representa el VESA Bus de 32 bits que ofrece una conexión de datos rápida para el 8486. En 1992, Intel presenta el PCI, la interconexión de componentes periféricos, ese bus, para integrar más fácilmente nuevos tipos de datos como sonido, videos, gráficos para el procesador 8486. Tenía velocidades de 20 MHz y funcionaba a 32 bits. Actualmente cuenta con 64 bits y velocidad de transferencia de 33 MHz. Ya estamos hablando del 92, ya tenemos 64 bits. En 1997, para mejorar el PCI en lo relativo a memorias de video, surge el nuevo estándar AGP, que significa puerto de gráfico acelerado. Sobre todo se utiliza para juegos, videos, etc. Y tiene también una velocidad de 64 bits, una capacidad de 64 bits.
Bien, tenemos los buses de direcciones que se encarga de conectar la CPU y la memoria RAM indicando las direcciones de memoria. Habitualmente cada byte de memoria tiene una dirección. En este caso, el número de cables del bus determina el tamaño máximo de la memoria. Los primeros PC tenían un bus de direcciones de 20 bits, de manera que podían direccionar 2 a la 20 direcciones de memoria, es decir, 1 megabyte de datos. En la actualidad, la mayoría de las CPU tienen buses de direcciones de 32 bits, de manera que pueden direccionar, 4 gigabytes de memoria RAM, ¿no? Porque tienen 32 bits. Tenemos la memoria caché. Esta memoria nace porque uno de los trabajos que más tiempo consume a la CPU es el movimiento de datos entre los registros de la CPU y la RAM, ya que la RAM es mucho más lenta que el CPU. Entonces se incluye una pequeña memoria caché en la CPU similar a la RAM, pero mucho más rápida. Guarda los datos que tienen más probabilidad de ser reutilizados por la CPU. Además de esta caché incorporada en la CPU, también se puede agregar otra caché también en la tarjeta madre. Algunas computadoras aceleran ciertas operaciones agregando a la CPU un coprocesador matemático. Aparte de la ALU, tienen un procesador matemático especialmente diseñado para tratar con números de coma flotante, es decir, números que tienen decimales, y libera a la unidad aritmético-lógica de ciertas operaciones que ésta pueda realizar a mayores velocidades, ¿no? El coprocesador matemático puede hacer algunas operaciones más rápidas que la ALU. Tenemos la memoria principal, que viene a ser la memoria RAM y la memoria ROM. La CPU no tiene capacidad de almacenar programas enteros o conjuntos grandes de datos. En los registros de la CPU solo se pueden conservar unos cuantos bytes a la vez. Para completar esta carencia de la CPU está la memoria principal. Hay dos tipos. Hay dos tipos de memoria principal. Tenemos la memoria permanente o no volátil, que se llama ROM, que está guardado en el chip y que está de fábrica. Y la memoria no permanente o volátil, que se llama la RAM, que esa se va cargando mientras se va utilizando los datos que están en los dispositivos secundarios o los dispositivos de entrada y salida también. Las memorias ROM son los chips no volátiles que siempre guardan la misma información. La grabación se hace en fábrica con aparatos especiales antes de ser colocado en la computadora. Si ustedes ven, está soldado en su placa madre. Con estos datos solo se puede leer a esta memoria, sea el nombre ROM, Read Only Memory o memoria de solo lectura. La información guardada en la ROM dice a la computadora qué hacer cuando se enciende. Entre otras cosas, contiene un conjunto de instrucciones de inicio que aseguran que el resto de la memoria está funcionando correctamente, verifica los dispositivos hardware y busca un sistema operativo en las unidades de memoria auxiliar. ¿Para qué busca este sistema operativo? Para que el usuario empiece a utilizar la computadora. Tenemos la memoria RAM, y estos son estos bancos de memoria que se pueden comprar y poner mientras tengamos espacio libre, que tienen que ser de tamaño múltiplo del uno de otro, etc. Es la parte de memoria principal que se puede modificar. Se llama RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. El propósito es conservar programas y datos mientras está en uso. Mientras se usan, van a estar cargados en la RAM. Cuando ya no se usan, solamente van a estar en el disco duro o cualquier otro almacenamiento. La RAM estándar es volátil, es decir, que cuando ya no se use, los datos se van a liberar. Para buscar un dato en esta memoria no es necesario leerla toda, se puede acceder directamente a un dato sabiendo su dirección de memoria. La cantidad de RAM influye en la potencia de la misma. Cuanto mayor sea, se puede utilizar programas más grandes que puedan acceder a archivos de datos más grandes. También afecta la velocidad, ya que cuanto mayor sea la parte del programa que cabe en la memoria RAM, más rápido se va a ejecutar. Tenemos periféricos, ¿no? Periféricos son de entrada y salida lo que no son parte de la unidad central de proceso, es decir, no son parte de la memoria, no son parte de la unidad aritmético-lógica, no son parte de la unidad de control. Entonces tenemos acá pantallas, teclados, lectores de barra, otro lector de barra también, lector de RFID, micrófono, teclados de diferentes formas,
un pad mouse, cámara fotográfica, otro tipo de ratones, escáneres, cámaras digitales, ratones que son inalámbricos, lectores de huella, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos son diferentes periféricos. Tenemos periférico de entrada, teclado, trackball, que es un tipo de ratón que tiene acá una bolita para hacer movimientos. Tenemos ratón, el estándar. Tenemos trackpad, que viene a ser esta almohadita que tenemos aquí abajo de las portátiles. Trackpoint, que esto viene en los IBM, ya no vienen, que funcionaba para mover también de un lugar a otro cuando se presionaba. Y tenemos los joysticks, que sirven para juegos, ¿no? Para mover de un lado a otro. El cursor de lo que nosotros estamos interactuando con el equipo computacional. Tenemos el teclado, que tiene diferentes caracteres alfanuméricos. Se suele llamar QWERTY porque si ustedes empiezan a ver las letras, forma esa palabra, debido a que son las primeras letras del signo superior. Tienen signo de puntuación, letras, también tienen números, tienen teclas modificadoras como Shift, Control, Alt, dependiendo si es la marca, si son las PC normales o son Macintosh, tiene lo mismo. Tecla de desplazamiento del cursor, tenemos esa flecha, teclado numérico, tipo calculadora, tecla de función. Tenemos para las F1, F2, F3, F4, F5, no, hasta la F12, que vienen arriba, que cada una hace una función predeterminada o configurada. Y también tenemos otras teclas especiales, como por ejemplo escape, imprimir pantalla, bloquear desplazamiento o también pausa. Tenemos ratón de diferentes tipos, constituido por una bola que puede girar libremente y que se acciona haciéndola rotar sobre una superficie plana. En el movimiento de activar el ratón se asocia su posición con la del cursor en la pantalla. Si desplazamos sobre una superficie del ratón, el cursor seguirá dicho movimiento, ¿no? Fíjense, lo estoy moviendo al ratón y se va para todos lados. Tenemos algunas variaciones como el trackball, la bola está fija y se puede girar con los dedos. Tenemos trackpads con una superficie sensible al tacto sobre la que se desliza el dedo, y trackpoint, una pequeña palanca y dos botones que están aquí, ¿no? Metidos. Tenemos periféricos que son de entrada. Otros periféricos de entrada tenemos un lápiz óptico que se puede servir, por ejemplo, para dar mejores clases, más bonito la letra. Pantallas táctiles, lectores de código de barra, cámara digital, entrada de video, micrófono y escáner, ¿no? Que digitalizan información que está en papel. Periférico de salida, monitores, el más utilizado, impresora y el sistema de sonido que nosotros llamamos parlante, ¿no? También podemos incluir los audífonos. Bien, ahora hablaremos de los almacenamientos secundarios. Cuando hablamos de almacenamiento secundario estamos hablando de memoria flash, memoria SD, CD, DVDs, disquete, zip y también los discos duros, que son internos o externos. Necesario para disponer de mayor capacidad a un precio asequible, ¿no? No podemos nosotros llenar todo de RAM y ROM, sería inviable, entonces tenemos almacenamiento secundario, pero son mucho más lentos. Los datos son legibles por la máquina, pero no directamente por el usuario. Tienen que cargarse en la memoria RAM o en la memoria de caché para que el usuario pueda entenderlo. Para acceder a estos datos se requiere un previo cargo por la memoria. Características: tenemos reusabilidad, reusabilidad. Vale decir que, por ejemplo, los discos, por ejemplo, la flash, los discos duros se pueden borrar y se puede poner otra información. Elevada capacidad. Tenemos muchísima información, por ejemplo, tenemos discos de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras en el mercado. Son no volátiles, es decir, que no se borran al reiniciar el equipo. Y son más económicos, mucho más económicos que la memoria principal, la misma cantidad. Y acá tenemos los tipos de soportes: disquete hasta 1,4 megas, discos duros, los antiguos IDE, los actuales que son SCSI y SATA, zip iOmega que permitía almacenar hasta 100 megas, tenemos Jazz hasta 2 gigas, discos magnéticos ópticos hasta 4,6 gigas, cintas de backup hasta 4 gigas, ópticos tenemos CD-ROM que tenemos hasta los 700 megas, aquí dice 650, y DVD hasta los 4,7 gigabytes
o los 8,5 GB si es de capa doble. Y la memoria flash que ahorita tenemos de 128, creo que hay memoria flash, o no sé si hay de 256. Disquetes tienen poca capacidad, llevan tiempo como soporte de almacenamiento estándar, ya no se utilizan, tardaron harto en leer y se rayaban rápido porque eran baratos. Tenemos tamaño de pulgadas y capacidad, de 8 pulgadas tiene 1 kilobyte, más chico de 5,25 pulgadas llegaba entre los 360 kilobytes y los 1,2 megabytes, y los 3,5 pulgadas, que es el que yo utilicé en la U, estaba entre los 720 kilobytes y 1,44 megabytes. Estos disquetes leían a través de un cabezal que accedía por este hueco. Este se movía y dejaba su hueco también libre para que se pueda acceder y leía información. Eran de poca capacidad, entonces se tenía que trocear el equipo con alguna herramienta como el hacha, por ejemplo, y después se tenía que volver a juntar. Y por ejemplo, si usted tenía que presentar un proyecto, tenía que andar con una caja de unos 10 disquetes por si acaso se le habían dañado, ¿no? Entonces, eh, algunos servía, ¿no? Y otros se dañaban. Tenía una pestañita también, que si usted la movía, esa pestañita ya no se podía guardar información. Tenemos los CD y los DVD, que son dos soportes muy utilizados actualmente, ya que son lectores grabadores, ya son estándares en cualquier equipo, cualquiera ya trae. De hecho, las nuevas computadoras no traen, ¿no? Sino que hay que comprarse su lector. La mayoría de los CDs pueden almacenar 650 megabytes y los DVDs 4,7 gigabytes, de los de cara simple, y los doble capa de 8,5 gigabytes. Esta capacidad se puede duplicar al hacer los doble cara, es decir, escribiendo en las dos caras del DVD, ¿no? Ahí tenemos nosotros algunas especificaciones, fíjense los datos. Tiene 1,6 micrómetros de distancia entre las diferentes pistas y una pista tiene tamaño de 0,83 micrómetros, ¿no? En el caso de, esto es CD-ROM, y en el caso del DVD es más pequeño la diferencia, 0,74 micrómetros, y tiene un tamaño de la pista de 0,4 micrómetros el dato, ¿no? Como es más chico, se puede almacenar más datos, ¿no? Es más preciso. Tenemos otros dispositivos de almacenamiento secundarios que tenemos acá, discos duros, lectores de CD-DVD, los zip y otros tipos de estándares que no son muy comunes. Acá tenemos las cintas de backup, parecido a los cassettes antiguos, y las memorias flash, que son los que están más de moda actualmente, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco más de estos dispositivos de entrada y salida, que lo que nos permite es interactuar con el computador y además obtener resultados del computador, ¿no? Entonces, tenemos acá que el papel que juegan estos periféricos, los dispositivos de entrada y salida reciben nombre periférico, en la computadora es esencial. Sin tales dispositivos, esta no sería totalmente útil. A través de estos dispositivos periféricos podemos introducir a la computadora datos que no sean útiles para la resolución de problemas y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones. Es decir, poder comunicarnos con la computadora, para poder comunicarnos con la computadora necesitaría de entradas para poder generar salidas. Y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos. Dispositivos periféricos de entrada, dispositivos periféricos de salida. Bien, ¿cómo es que la computadora hace magia? ¿No? Acá tenemos unos controladores de dispositivos. Fíjense, estos pines o estos buses permiten controlar a diferentes dispositivos. Inclusive si usted tiene un Arduino, un Raspberry Pi, van a ver los GPIO, los dispositivos de entrada y salida, los puertos de entrada y salida de propósito general. Entonces, las unidades de entrada y salida por lo general constan de componentes mecánicos y otro electrónico. A menudo es posible separar las dos porciones para ofrecer un diseño más modular y general. La componente electrónica se denomina controlador del dispositivo a adaptar.
En mini y microcomputadoras con frecuencia toman la forma de tarjeta de circuitos impresos que se puede insertar en la computadora. La componente mecánica viene a ser el dispositivo en sí mismo, ¿no? Cada uno de estos puertos en el cual se conecta eh, el dispositivo de entrada y salida tiene un equivalente, así que se conecta ya con los buses de la tarjeta madre. Tenemos los dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado, lápiz óptico, digitalizador o escáner, ratón o mouse, manejador de discos o modem. Cualquiera de estos son dispositivos de entrada. Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central, ¿no? Puede almacenarse si se está utilizando en la memoria RAM, en la memoria caché, o si no se está utilizando, se podría, lo que usted escribe se puede guardar en el disco duro. Por ejemplo, usted escribe a través del teclado y eso lo escribe en un archivo de texto y eso lo guarda en una parte del disco duro. Estos dispositivos de entrada se comunican con el PC mediante una tarjeta denominada controladora. Aquí tenemos un controlador para diferentes dispositivos, que conjuntamente con el software de dicha tarjeta permite controlar y establecer la comunicación con los puertos para luego estos datos ser enviados al procesador. Es decir, un dispositivo de entrada se comunica con el computador mediante la tarjeta controladora de dispositivo y del puerto, ¿no? Acá tenemos la tarjeta controladora de dispositivo y acá tenemos los diferentes puertos. Aparte, hay que instalar el driver, dicen, ¿no? Driver significa también controlador. No solo basta con tener el equipo, sino que hay que descargarse un programita. Muchas veces ya viene el sistema operativo incluido, aunque sea una versión estándar, pero otras veces hay que descargarse, ¿no? Descargarse de internet del fabricante y entonces se instala y ya recién se puede manejar este controlador y por lo tanto el dispositivo. Tenemos un dispositivo de entrada que se llama mouse, también conocido ratón. Es el que nos permite manipular el cursor, ¿no? Información de la computadora. Y trabaja como si fuera un puntero. Por lo general poseen tres botones principales que son clic izquierdo, clic derecho para funciones, clic izquierdo es para posicionarnos, clic derecho para algunas funciones y la tecla giratoria que nos permite desplazarnos para arriba o para abajo sin necesidad de mover tanto el mouse, ¿no? Solamente la tecla. Pueden ser mecánicos o pueden ser también ópticos. Los mecánicos eran esos indestructibles que venían con una bolita abajo. Lo malo es que esa bolita se ensuciaba y habría que limpiar los cables. Ahora esos no tenían su propio puerto. Y ahora ya cuando todo se utiliza, ahora son puertos USB, todo se ha estandarizado. Entonces ya ahí solo se utiliza ratones que son ópticos y algunos inclusive son inalámbricos. El teclado también puede ser óptico, puede ser inalámbrico o puede ser cableado. El más utilizado actualmente es el QWERTY y nos permite ingresar texto, ¿no? Que después son codificados en lenguaje binario para que lo entienda el PC, ¿no? La mayoría de los países americanos es suficiente con el conjunto de teclados que tenemos, aunque hay variaciones para otros países, ¿no? Como los griegos, los chinos, que tienen otros símbolos en el teclado. Además hay una gran necesidad de teclados de acuerdo a las necesidades del usuario, como son los teclados extendidos, multimedia, inalámbrico, estándar. Cada uno tiene su propia función. Pueden ser mecánicos e inalámbricos. Hay teclados especiales que son económicos, que son utilizados, por ejemplo, por la gente que desarrolla software o que juega demasiado. Hay teclados que son desplegables, que se pueden partir en dos partes, una para cada mano, ¿no? Entonces, eh, aparte de ingresar información, nos permite tener cierta comodidad en el uso. Tenemos lápiz óptico, que físicamente tiene la forma de una pluma o lápiz grueso. De uno de los extremos sale un cable para unirlo al monitor, ¿no? A un monitor. Así, ¿no? El lápiz y lo que se conecta al monitor. El lápiz contiene un pulsador transmitiendo información cada vez que se pulsa.
al monitor para, en ese caso de estar presionado, activar el lápiz óptico frente al punto de pantalla. Se obtienen las coordenadas del lugar. Se obtienen las coordenadas del lugar donde apunta el lápiz. En algunos casos puede funcionar incluyendo el ratón, aunque su principal función está asociada a programas de dibujo e ilustración. Algunos profesores, por ejemplo, tienen estos lápices ópticos y no hacen como yo, así que cuando quiere hacer un dibujo en la pizarra, utiliza solamente el ratón, ¿no? Sino que este lápiz óptico le da cierta facilidad. Tenemos otro dispositivo de entrada, la webcam, que permite conectarse a internet, ya sea de forma permanente, con su propia dirección IP, su propia dirección de red, o a través de la computadora a la cual está conectada por un puerto USB normalmente. Como se puede imaginar, toma de definición, las cámaras web pueden tomar diferentes formas y usos. La webcam tiene un concepto sencillo: tenga el funcionamiento continuo de una cámara de video, tenga el programa para captar una imagen en un archivo por determinados segundos o minutos, y cargue el archivo o la imagen para un servidor web para que se pueda desplegar en alguna web, por ejemplo en la web de Zoom o en la web de Google Meet. Se utiliza una webcam, ¿no? Ya está incorporada la mayoría en las portátiles, pero en un dispositivo de escritorio se tendría que comprar, ¿no? Tenemos también el escáner, que es un dispositivo que nos permite digitalizar la imagen, es decir, nos permite realizar una copia de una imagen o documento e introducirlo al PC como archivo. Este trabaja con una lámpara que conoce cada uno de los puntos de la imagen o píxeles. Hay diferentes tipos de escáner, como los de mano, que nos permiten la información de código de barras, los de mesa, que son los típicos para digitalizar imágenes. Además, estos escáneres, con ayuda del software inteligente, nos permite identificar y reconocer caracteres, ¿no? Este software es conocido como OCR. Por ejemplo, los primeros escáneres, todos lo escaneaban como si fuera imagen, pero ahora los escáneres nuevos le permiten digitalizar y diferenciar carácter por carácter, escribiendo, por ejemplo, un documento Word tranquilamente. Tenemos otro dispositivo de entrada, el micrófono, que es un transductor electroacústico, que significa recibe ondas eléctricas a través de una membrana que vibra, y según esas membranas que hace una presión genera señales eléctricas. Luego esas señales eléctricas llegan al computador, pueden viajar por la red, se pueden almacenar en algún dispositivo, y cuando se va a reproducir, lo que hace, vuelve a hacer vibrar según esas señales eléctricas, pero ya el audífono o el parlante, ¿no? Para que suene lo mismo, ¿no? Entonces es una membrana vibratoria combinada con unas señales eléctricas. Tenemos el monitor, que es un dispositivo de salida esta vez, es decir, que muestra el resultado, es el principal que muestra el resultado. Esta muestra las imágenes generadas por el adaptador de video del computador. Es decir, hay un adaptador de video que todos los bits binarios que hay adentro los vuelve una imagen, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una imagen de un Pokémon y en realidad adentro son puros unos y ceros, ¿no? Entonces el adaptador de video convierte esos unos y ceros en la imagen que ustedes quieren ver. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y además su carcasa que tiene algunos botones, ¿no? El monitor se conecta al adaptador de video mediante un cable. Evidentemente es la pantalla en la que se ve toda la información suministrada por el computador. Es el caso más habitual se trata de un aparato basado en tubos de rayos catódicos. Los CRT, esos ya no se utilizan, son los que tenían, son los que llamamos monitores culones, y ahora se utilizan los de pantalla plana, que son los LEDs o los LCD, ¿no? Como este de acá. Tenemos otro dispositivo de salida que también se llama altavoz o parlante. También se utiliza un transductor eléctrico acústico que utiliza la reproducción del sonido. Es decir, al revés del micrófono, este recibe señal eléctrica y hace que vibren estas membranas de alguna forma para que la gente escuche el sonido que está grabado. Uno o varios altavoces pueden formar una pantalla acústica, ¿no? Entre estos se pueden repartir las diferentes frecuencias, los diferentes sonidos, y formar un sonido más envolvente, más dinámico, ¿no? Y bueno,
Aquí tenemos una tarjeta de sonido. En las computadoras, si bien ahora todo se usa USB, lo de sonido es lo que más se ha mantenido. Aquí tenemos varias entradas y salidas de sonido. Sirve para micrófonos y sirve para audífonos. Entonces, o parlante, fíjense en su portátil, todavía tiene esos dispositivos, ¿no? Entonces, lo que hace es convertir información digital procesada por nuestro equipo 1 y 0 en datos analógicos o sonidos para que sean reproducidos por los altavoces conectados a la tarjeta. Y también se encargan de digitalizar las ondas sonoras introducidas a través del micrófono. Es decir, alguno de estos puertos que tiene la tarjeta de sonido sirve para meter datos al micrófono. ¿Qué es mejor, una tarjeta dedicada de sonido o video, o es mejor una tarjeta de sonido que viene integrada, es decir, que ya viene en la computadora, o una dedicada? Siempre va a ser mejor una dedicada, pero de buena calidad, que significa mucho dinero, significa que le va a dar un sonido más envolvente, mejor, ¿no? Que una tarjeta de video que no sea dedicada, sino que sea integrada, ¿no? Entonces, esa va a tener menor calidad, pero va a ser suficiente. La verdad que ahora son bastante buenas las calidades de los dispositivos integrados. Tenemos otro dispositivo de salida que se llama la impresora, un dispositivo hardware que imprime papel o gráficos en papel, incluyendo las LCD, las LED térmica, de inyección de tinta, de matriz de puntos, pero las más recomendadas hoy en día son las impresoras láser. La mayoría tenemos impresoras de tinta como esta, que tiene su cartucho de tinta, pero las láser son más buenas, aunque son más caras, ¿no? La velocidad de una impresora se suele medir por dos parámetros. Tenemos la página por minuto o los caracteres por segundo que también se pueden imprimir, ¿no? Los ppm o los cps. Entonces puede ser de alguna de las dos formas que se mida la calidad de la impresora. Tenemos el plotter. El plotter es similar a una impresora, pero se utiliza para los campos como por ejemplo la arquitectura, el diseño, algunas ciencias de ingeniería que queremos, como la ingeniería civil, o algunos trabajos artísticos, ¿no? Entonces son unas impresoras muy grandes que tienen unos gráficos casi perfectos, ¿no? Como si usted lo hubiera pintado a mano, más perfectos que una impresora normal. Muchos son monocromáticos o de 4 colores, pero hay de 8 colores, 12 colores. Las dimensiones de los plotters no son uniformes. Para gráficos profesionales se emplean plotters de hasta 157 centímetros de ancho, es decir, más de 1,5 metros, mientras para otros no son tan complejos y hay de 91 a 121 centímetros. Tenemos proyector de video, también viene a ser otro dispositivo de salida, que lo que hace, proyecta contra una pared o contra una tela o pantalla de goma lo que está en una computadora, ¿no? Como el cine. Entonces lo que hace, proyecta ondas visuales que van a rebotar en una pared o en un tipo de tela o membrana, ¿no? Entonces, todos los proyectores utilizan la luz muy brillante para proyectar imágenes, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a través de ajustes manuales, ¿no? Antes salían todo torcidos, los datos se veían una curva de la información, y ahora se puede ajustar, ¿no? Los proyectores de video son mayormente utilizados en la sala de presentaciones, conferencias, en las aulas docentes, aunque también se pueden encontrar en aplicaciones de cine en la casa. Los profesores, por ejemplo, cuando llevamos presencial, utilizamos proyectores que, ya sea que nosotros nos proyectábamos de algún lugar o llevábamos, si es que teníamos, o en las aulas. Hay algunas aulas que vienen con el proyector ya incorporado, ¿no? Entonces, bien, se utiliza como un dispositivo de salida. Tenemos dispositivos ahora que no son ni de entrada ni de salida, que son dispositivos que sirven para ambas funciones. Tenemos, por ejemplo, la pantalla táctil o touchscreen, sirve como entrada de datos, porque usted puede presionar los botones o el software que está ahí, por ejemplo, en su teléfono celular inteligente, tiene un touchscreen, porque usted ve el resultado, puede leer, por ejemplo, el periódico, eh, puede ver
un video, pero también puede apretar unos botones lógicos a través de la pantalla. Entonces es un dispositivo de entrada y salida. También tenemos el Serie Bus, que es un dispositivo que convierte de serie a USB, ¿no? Entonces sirve para adaptar otros dispositivos más antiguos que tienen otro tipo de puerto, como por ejemplo un lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, etc. Entonces, esa adaptación hace que sea un dispositivo de entrada porque de un lado le entra información y por otro lado sale la información convertida ya para ser utilizado por la computadora. Tenemos el fax. El fax sirve de entrada y salida, ¿por qué? Porque por un lado ustedes marcan y mandan una hoja y esa hoja le llega a un destinatario, entonces es un dispositivo de entrada de datos. Y también es de salida porque si otro destinatario, usted es destinatario y otra persona le marca su número de fax, le va a imprimir esa información leída, entonces ahí se comporta como un dispositivo de salida similar a una impresora. Cada vez se utiliza menos con el uso de las impresoras, correo electrónico, etc. Tenemos otro tipo de dispositivos que son dispositivos de almacenamiento de datos. Se llaman dispositivos de almacenamiento, soporte o memoria secundaria. ¿Por qué? Porque no son la memoria principal, no son memoria RAM ni son memoria ROM. Permiten realizar operaciones de lectura y escritura de los diferentes medios de soporte, donde se almacenan, guardan lógica y físicamente los archivos de un sistema informático, tales como son el CD, DVD, Blu-ray, disco duro, DVD, disco duro, etc. Entonces tenemos memoria flash también. Todos estos son dispositivos de almacenamiento secundario. Tenemos otro dispositivo que sirve de entrada y salida, pero a través de la red. Bien, entonces estos a través de la red modulan la señal para poder enviarla a la red. Y reciben una señal modulada, es decir, modificada, y por lo tanto lo demodulan la señal para que nuestras computadoras dentro de nuestra red de casa lo entiendan. Ustedes tal vez tienen cable módem, si es que tienen el servicio de internet a través de TV cable, o tienen lo que son los modem ADSL que reciben la información a través de la línea telefónica. Entonces se puede decir que es un dispositivo de entrada y salida, pero para comunicarse con la red no es un dispositivo que el usuario vea la entrada o la salida, sino que entran datos a mi red o salen datos de mi red, ¿no? Entonces, el nombre modem viene de modulador, que significa convertir una señal original a una señal modulada para que se pueda viajar por la red, y de modulador, el otro pedazo de modem, de modulador y de demodulador, que lo que hace es una señal que viene por la red modulada, la demodula, es decir, la convierte en señal original para que la computadora o el usuario lo pueda entender, ¿no? Hace el proceso inverso. Bien, hay otros dispositivos más antiguos que eran dispositivos, eh, se puede decir de entrada de datos. Por ejemplo, tenemos la cinta perforada, que acá en estos huecos, con un lector de cinta se guardaba la información, ¿no? Y eso después se relacionaba con corriente, ya sea alta o baja, dentro de la memoria o dentro del procesador. La cinta perforada es un método obsoleto de almacenamiento de datos que consiste en una larga tira de papel en la que se realizan agujeros para almacenar datos. Fue empleada durante la gran parte del siglo XX para comunicación de teletipo, es decir, para telégrafo, y más tarde como un medio de almacenamiento de datos para mini ordenadores y máquinas de herramientas de control, por ejemplo, como la CNC. Luego la cinta evolucionó a la tarjeta perforada, que ya tenía más información de una forma matricial. Esta de aquí tenía una forma más lineal, es decir, guardaba menos información. Y acá la tarjeta perforada, o simplemente tarjeta, es una lámina hecha de cartulina que contiene información
en forma de perforaciones según un código binario. Esto puede ser Gray, EBCDIC, lo que sea. Y el hueco significa un 0, perdón, el hueco significa un 1 y no hueco significa un 0. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años 60 y 70. A través de la tarjeta perforada se hacían los programas. Las tarjetas perforadas fueron usadas con anterioridad por Joseph Marie Jacquard en los telares de su invención. Sí, lo utilizaba para poder hacer unos telares que hacían ropa, ¿no?, de forma automatizada, y después ya se utilizó para las computadoras, de donde pasó a las primeras computadoras electrónicas con la misma lógica que se utilizaron en las cintas perforadas. Actualmente las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos dispositivos de almacenamiento óptico como el CD-ROM también se basan en un método similar usado por las tarjetas perforadas. Aunque por supuesto los tamaños, velocidades, acceso y capacidad de los medios actuales no admiten comparación con los métodos antiguos, que eran mucho menos información que podían almacenar, ¿no? Entonces, ¿cómo se almacena la información? ¿Cómo nosotros almacenamos la información? En diferentes soportes y diferentes formatos. Estos formatos y soportes tienen capacidades y tienen medidas. Entonces tenemos tipos de almacenamiento que son magnéticos, como esos cassettes; ópticos, como los CD, DVD, Blu-ray; magnéticos ópticos, como otros dispositivos; o electrónicos, como las memorias de estado sólido o las memorias flash, ¿no? Cada una tiene diferentes capacidades y medidas, ¿no? Básicamente, una unidad de almacenamiento es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de ser almacenada permanentemente. Todos los dispositivos que tienen la función de almacenar información y datos tienen una cierta capacidad. Esta capacidad se determina según la cantidad de gigas, megas, etc., con que cuenta el dispositivo en cuestión. De ahí depende la cantidad de documentos, imágenes, canciones, presentaciones, diseños, planos web, etcétera, que son almacenados, ¿no? Tenemos acá unidades de almacenamiento, una unidad de disco flexible, casi en desuso, ¿no?, los floppy; una unidad de disco duro; una unidad de CD o DVD; memorias USB o flash, que decimos nosotros; una memoria de lectura SDM2; una unidad de cinta; unidad de zip, que también ya no se utiliza mucho; MP3, MP4 en los teléfonos también, ¿no?, antiguos, antecitos de los smartphones. Entonces se va a tratar de descubrir uno a uno los dispositivos de almacenamiento y mostrar la manera comparativa la diferencia de almacenamiento que existe en cada uno de estos dispositivos. Tenemos diferentes tipos, clases de dispositivos. Por ejemplo, tenemos dispositivos magnéticos, discos rígidos, cintas magnéticas, disquetes; dispositivos ópticos, CD, DVD, Blu-ray; dispositivos magnéticos ópticos, disco zip, unidad SuperDisk; dispositivos electrónicos, disco SCD, pendrive, o sea, la memoria flash que decimos nosotros, o tarjetas de memoria, ¿no? Entonces, normalmente vamos a utilizar tres de estos. Los dispositivos magnéticos ópticos no son muy comunes actualmente, ¿no? Entonces tenemos el almacenamiento magnético, tenemos los floppy disks, los discos flexibles, están en desuso. Durante mucho tiempo fueron indispensables, la verdad que sí, y evolucionaron de diferentes etapas, ¿no? Teníamos tamaños de 8 pulgadas, después bajó a 5.25 y después 3.5, que fue su versión final, y con una capacidad de 1.44 megabits, ¿no? Entonces se les conocía como disquete o floppy disk. Otros dispositivos magnéticos tenemos los discos duros normales, HD en inglés o DD en español. Se encuentra instalado normalmente dentro del computador, pero no es parte de la CPU, aunque también hay discos duros externos, ¿no?, o extraíbles. Un disco duro internamente está formado por varios platos y cada plato está cubierto por una placa magnética. Requiere dos cabezales de lectura y escritura, ambas para cada parte del plato. Estas cabezas están sostenidas por un brazo que hace la función de localización, moviendo todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un disco duro es como si fuera un conjunto
de disco magnético o disco, los floppy disk, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y el conjunto de todos esos discos se conoce como un clúster, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los discos, son muchos discos a la vez. Entonces, ¿cómo lo ubica? ¿No? Entonces, ¿cómo lo ubica esto? Para poder grabar o no. Cada uno de estos discos tiene cabezales y hay un brazo que lee y escribe en cada uno de esos discos, ¿no? Acá tenemos un eje central para que gire el disco. Cada uno de estos discos tiene segmentos. Aquí vamos a decir que tiene 4 nomás, pero en realidad tiene mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, le llega del bus de direcciones que graben el disco 1 en el segmento 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? El brazo se posiciona acá y empieza a grabar ahí, ¿no? Porque es donde tiene espacio. Entonces, son de acceso mucho más rápido que los discos flexibles, pueden almacenar mucha más información. En la actualidad existen que van a los terabytes, ¿no? Ya creo que hay 2 terabytes tranquilamente en el mercado. También existen discos duros externos que permiten almacenar grandes cantidades de información. Son muy útiles para intercambiar la información. Normalmente va a tener un puerto USB para poder conectarse al dispositivo, a la computadora. Por el tipo de interfaz o conexión, los discos duros pueden ser tipo ID, que se llaman ATA, serial ATA o SATA y SCSI. Estos aquí son más veloces, tienen los buses más chiquititos. Este tiene los buses tradicionales blancos, gruesos. Estos son unos buses rojos más delgados, que son más rápidos. Y pueden estar conectados de manera directa a la tarjeta madre o utilizarse también como medios externos, ¿no? Como extraíble, como este de acá. Existen discos duros de menor tamaño diseñados para ordenadores portátiles. Los laptops tienen unos discos duros más pequeños que los utilizados en las computadoras PC. El disco duro IDE, que significa Electronic Device Integrated o dispositivo electrónico integrado, es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes cantidades de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamadas cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico cubierto con limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. El interior del dispositivo es totalmente libre de aire y de polvo para evitar choques entre partículas y por ende pérdida de datos. No es bien protegido internamente cualquier disco. El disco permanece girando todo el tiempo que se encuentra encendido, no el computador. Fue desarrollado y presentado por la empresa IBM en el año 1956. El término IDE, junto con otros como ATA o ATAPI, en general se refiere al nombre formal correcto de ATA paralelo. El disco duro SATA es notablemente más rápido y eficiente que el IDE, físicamente más pequeño y cómodo que los IDE, además le permite conexión en caliente, hot plug. ¿Qué significa eso? Que usted, si quiere aumentar capacidad de disco duro en un servidor, por ejemplo, que guarda bastante información, usted lo destapa y conecta en los buses que haya libre, ¿no? No necesita pagarlo. En cambio, si usted quería conectar un nuevo ID para que tenga más capacidad, tenía que pagar el computador y después recién lo podía conectar. Eso significa conexión en caliente, que no se necesita apagar el equipo para aumentarle hardware, ¿no? Que es la capacidad que tiene algunos periféricos de poder enchufarse o enchufarse al ordenador sin apagarlo y funcionar correctamente. También se llama Plug and Play o PNP. Existen 3 versiones de SATA: SATA 1 con una velocidad de 150 Mbps por segundo, SATA 2 de 100 Mbps por segundo, SATA 3 de 600 Mbps por segundo, que está empezando a hacerse lugar en el mercado. Ya ahorita estamos llegando a 1 Gigabit por segundo de los SATA. El disco duro SCSI es un estándar para dispositivos de alta velocidad, pero no son muy populares a nivel doméstico. Son utilizados normalmente en grandes empresas y sus precios son muy altos comparados con los IDE o SATA. Normalmente los SCSI se utilizan un poco más para servidores, ¿no? Y acá tenemos nosotros un disco duro por fuera, cuáles vienen a ser los conectores de tipo IDE, fíjense estos blancos gruesos. En cambio, un tipo SATA tenemos estos rojos de acá más delgados, ¿no?
Acá tenemos un disco, si lo destapáramos, veríamos el disco, un conjunto de platos cerámicos que tienen cintas que tienen una limadura magnética y sus cabezales de lectura y escritura. Y tenemos también discos duros que son externos, ¿no? Que se pueden conectar por USB y llevarlos de una computadora a otra. Tenemos las cintas magnéticas, que son dispositivos que se utilizan sobre todo para copias de seguridad de los servidores, son seguras. Son parecidas a los cassettes que conocíamos antes, pero estos son más seguras, son más gruesas, ¿no? Tienen acá, eh, tienen unas limaduras magnéticas que permiten guardar información binaria, ¿no? Entonces son utilizados sobre todo para backup de los servidores, es decir, para copias de seguridad, para respaldo. Los servidores son, por ejemplo, como un servidor web, ¿no? Donde se guarda la información de Facebook. Entonces, si este servidor es atacado o por mucha información se quema, toda esa información que tenía hasta cierto momento se ha guardado en un backup, que normalmente va a ser una cinta, puede ser otro servidor en paralelo o puede ser otro disco o un CD. Y entonces podemos, recuperando esa información, volver a tener el servicio, ¿no? En línea, ¿no? Entonces, secuencial, se puede mover y se guarda bastante información, se puede llegar a los 4 GB. Luego tenemos el almacenamiento óptico, tenemos CD-ROM, tenemos DVD, tenemos también Blu-ray, entre otros tipos de dispositivos, y cada uno se guarda y se localiza mediante rayos láser, ¿no? Hay un láser ahí que lo que hace es grabar esa información. Y tenemos acá los principales dispositivos de almacenamiento óptico. Tenemos CD-ROM, que significa Compact Disc Read Only Memory. Los primeros no eran regrabables, eran solamente CD-ROM. Para almacenar datos, su contenido puede ser leído un gran número de veces, pero no puede ser modificado ni borrado una vez que ha sido grabado. Después vienen los CD-RW, que son Compact Disc recordable, rewritable, o sea, regrabable, reguardable, puede ser grabado y borrado su contenido una y otra vez. Los DVR, Digital Video Disc, o disco de video digital, que sea solamente grabable. Solamente, no, este también es como el CD-ROM, una vez que se ha guardado no se puede modificar. Y tenemos los DVD-RW, que son los más conocidos, que pueden ser grabados y borrados su contenido una y otra vez. También tenemos los DVD-RDL, que tiene 2 capas grabables, lo que prácticamente duplica su capacidad, pero su contenido no puede ser modificado. Y tenemos DVD-RWDL, que tiene 2 capas grabables, lo que duplica su capacidad, pero puede ser grabado y borrado su contenido una y otra vez. Y tenemos los últimos no conocidos en el mundo óptico, que son los Blu-ray disc, o el disco de rayo azul, también conocido como BD. Y eso deriva porque su haz de azul de láser es azul, ¿no? Los otros tenían láser color rojo. Es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro, igual que los CD-DVD, pero a diferencia de los otros que llegaban a una velocidad, a un almacenamiento de 700 megas o 4,7 gigas o 8,5 si es que era doble cara, este puede llegar a los 50 gigas en doble cara y 25 gigas en una sola capa, ¿no? Es decir, podemos tener tranquilamente más de 10 películas. En cambio, los otros solo me alcanzaban para una o dos películas, ¿no? Entonces, se puede almacenar, se está desarrollando formatos que se pueden almacenar hasta 400 gigas de información en un disco Blu-ray, ¿no? Tiene alta definición, almacenamiento de datos de alta densidad. El láser puede ser de lectura y escritura, permite lograr aumentar capacidad de almacenamiento por encima de los DVD, debido a que el láser azul tiene menor longitud de onda que el láser utilizado en sistemas tradicionales. Tenemos los que no se utilizan actualmente: almacenamiento óptico. Por ejemplo, los zip tenían una gran capacidad. Su tecnología era similar a los disquetes clásicos, pero eran magnéticos ópticos, no era solamente magnético. Pero cuando nacieron los CD y peor los DVD, acabaron de morir los zip, ¿no? Tenían capacidades de 250 y 750 megabits. Eran bastante grandes, pero igual que un disquete, es más fácil de estropearse que lo que puede ser un CD o un DVD, ¿no? Entonces,
Con la caída de los precios y consumibles de las grabadoras de los los CD-ROM y los CD de lectura y escritura, y sobre todo las memorias flash y tarjetas de SD, acabaron de sacarlo del mercado y del uso cotidiano, ¿no? Esto sí, se suponía que iba a ser la evolución del disquete. Tenemos los SuperDisc, que son similares a, a los disquetes, pero no fue tan conocido como los ZIP. Los ZIP sí fueron más conocidos. Tenían disquetes de 3,5 pulgadas, y al igual que los ZIP y otros dispositivos, quedaron obsoletos al caer los precios de los medios ópticos de almacenamiento, ¿no? En un principio, por ejemplo, usted se compraba un disquete en unos 2 pesos, se compraba un zip en unos 30 pesos y se compraba un CD en 100 pesos, ¿no? Entonces, eso fue cayendo el precio y entonces ya esto ya fueron descontinuados. Y ahora tenemos lo que se utiliza, que es el almacenamiento electrónico, que son memorias de estado sólido. Dicen estado sólido porque no se modifican y se guardan de forma electrónica, ya no es magnética, ya no es mecánica, no es perforada, sino que es estado sólido. Entonces son lo más reciente que hay en la evolución de almacenamiento de información. Se llama así porque no tiene partes móviles, así como tenía los discos, los CD, los disquetes. Son solo circuitos electrónicos que no necesitan moverse para leer o grabar información, y esto le proporciona una gran velocidad de acceso mucho menor que los dispositivos magnéticos. Lo malo es su costo, pero cada vez está bajando el precio de estas unidades, ¿no? Por ejemplo, antes comprábamos un flash de 1 GB, después comprábamos flash de 8 GB, después de 64 GB, y así hemos ido subiendo. Y bueno, lo que más utilizamos son las memorias flash, que permiten lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología flash, por eso viene, no es rápido, mediante impulsos eléctricos permite velocidades de funcionamiento muy altas. Se trata de tecnología empleada por dispositivos denominados memoria flash o pendrive, en reproductores de MP3, MP4, en tarjeta de memoria para videoconsolas, teléfonos móviles y los PC Card, las tarjetas SD, que vienen a ser tarjetas de memoria para portátiles y también para celulares. Vamos a ver algunos de estos dispositivos. Tenemos la memoria flash o pendrive, que también se llaman lápices de memoria, también llamados memory pen o pendrive. Funcionan bajo el estándar USB más storage o almacenamiento masivo USB, que significa bus serial universal, que son estos puertos USB, por lo que también se llama memorias USB, y hay de capacidad de 2, 4, 16, 8, 32 y más, ¿no? Yo tengo una de 64 GB, seguramente debe haber más. En comparación con los CDs o DVDs, tiene grandes ventajas por su rapidez. La exposición al polvo no se raya como la tecnología CD o DVD. Rayaduras, golpes y humedad es más fuerte el pendrive. Obviamente no es indestructible, también se puede dañar. Este tipo de dispositivo de almacenamiento muy popular se puede encontrar en diversas capacidades, diseños y colores. Hay diferentes formas, tamaños de este dispositivo. Tenemos la memoria, las tarjetas de memoria, que son los SanDisk o los SD, que hay diferentes tamaños, 16 GB, 2 GB, 1 GB, etc. Son pequeños elementos pensados especialmente para ser usados por otros dispositivos, como teléfonos celulares, cámaras digitales de video, fotografía, libros electrónicos MP4, MP5, lectores DVD o incluso autorradios, ¿no? Principalmente se han pensado de cara a la reducción del espacio, porque tienen entre 1 y 6 centímetros cuadrados de superficie y son bastante pequeños. De hecho, para poner en la computadora hay que tener un adaptador, porque la tarjeta en sí es de este tamaño, ¿no? Y el adaptador ya se puede manipular para meter a una computadora. Estos pequeñitos se meten a los otros dispositivos como cámaras fotográficas o dispositivos como teléfonos celulares. Sus grosores van de 1 a 2 milímetros de espesor y se conectan a computadoras mediante lectores específicos o tarjetas instaladas en el equipo o mediante lectores externos conectados mediante USB. Las capacidades de esta tarjeta comenzaron siendo 8 megabytes y actualmente tienen una capacidad de 16 gigabits
No requieren programas especiales para grabar datos, pues funcionan como una carpeta más del disco duro. Tenemos también reproductores que ya casi no se utilizan porque básicamente los teléfonos celulares hacen esa función de diferentes formatos MP3, MP4 y MP5. El MP3 era un formato de compresión de alta calidad de lo que viene a ser música, ¿no? Lo que viene a ser sonido. Y obviamente sirve para guardar en una memoria de tipo USB, ¿no? De tipo flash. Y capacidades que tenemos 2, 4, 8, 16 y 32 GB y superior. MP4 es como un MP3, pero permite también video. O sea que tiene soporte para fotografía, leer texto, todo lo que viene a ser gráfico, no solamente sonido. Y un MP5 es básicamente lo mismo que un MP4, pero incluye una cámara digital para sacar fotos. Su ventaja además tiene la posibilidad de instalarse Apple Java y con eso se puede utilizar para jugar, para hacer algunos juegos, ¿no? Tenemos acá diferentes versiones, un MP3, un MP4, un MP5, ¿no? Cómo ha ido evolucionando los de Macintosh, los de Apple se llamaban los iPod, ¿no? Y bueno, tenemos los teléfonos. Los teléfonos se utilizan de forma masiva, de hecho ustedes algunos se conectan al computador a través de, perdón, se conectan a la clase a través del teléfono, no a través de una computadora. Entonces, ¿cómo ustedes guardan en el teléfono información? A través de micro SD, ¿no? Tarjetas pequeñas y también del teléfono a la computadora, como lo hacen con un adaptador de micro SD, ¿no? Y hay diferentes tamaños, ¿no? Y diferentes adaptadores. Entonces, el teléfono celular puede almacenar gran información. Yo tengo, por ejemplo, uno de 64 GB y para pasarlo al computador tiene que ser con una tarjeta micro SD y con un adaptador para que se guarde en lo que es la computadora. Y entonces, ¿cuál va a ser la capacidad? Pues eso depende del tipo de procesador que se tenga, ¿no? Si la velocidad de los procesadores se mide en megahercios y un megahercio son 1.000.000 de hercios, es decir, un ciclo es un hercio, entonces 1.000.000 de hercios significa 1.000.000 de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, depende de la velocidad del procesador, podemos tener 500 MHz, es decir, que tenemos 500 millones de ciclos por segundo, ¿no? En la actualidad los procesadores trabajan en los gigahercios, por ejemplo, yo tengo una máquina que tiene los 4 gigahercios y lo más común que vengan en los procesadores. Ahora, ustedes van a tener disco duro que está hablando de los terabytes, memoria que está hablando de los 64 gigabytes, pero su procesador está en los 4 gigahercios. Y en un ejercicio puede tener 1, 2, hasta 4 bits, ¿no? Entonces, porque puede ser un núcleo, dos núcleos, etcétera. Entonces, el procesador en sí va a definir qué tan rápido puede trabajar el computador, aunque la memoria RAM también ayuda, la memoria caché. Pero, por ejemplo, el disco duro no sirve para aumentar la velocidad, solamente es almacenamiento, ¿no? De información. Acá tenemos algunas abreviaturas de los kilobits, que son 1000 bits por segundo, los megabits son 1000 kilobits por segundo y los gigabits por segundo son 1000 megabits por segundo, ¿no? Entonces acá tenemos que son miles, millones y 1000 millones de bits por segundo. Entonces, dependiendo de su procesador, qué capacidad tenga, en hercios, en gigahercios, megahercios, va a ser más rápido que las instrucciones, dependiendo de la capacidad que tenga su memoria RAM, que puede ser 16 GB de RAM, 4 GB de RAM, 2 GB de RAM, 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, va a poder almacenar más datos para ser almacenado rápidamente, para ser procesado rápidamente por el procesador, entonces le va a aumentar también velocidad. Y por ejemplo, su disco duro puede tener 500 GB, puede tener 1 tera, puede tener 2 teras. Mientras más capacidad tenga, más almacenamiento te va a guardar, pero eso no implica velocidad, solamente es almacenamiento, ¿no? Y lo mismo tenemos acá, que hay la velocidad del internet, que por más que por ejemplo, su computadora tenga un puerto Ethernet que viaje a 1 gigabit por segundo o 100 megabits por segundo, si usted le llega una línea
de Tigo o de Access o de Cota que tiene 10 megabits por segundo de máxima capacidad, entonces la velocidad de su internet no va a ir más allá que eso. Bien, jóvenes, eso sería todo entonces de las unidades funcionales de la computadora. La próxima clase vamos a ver teoría sobre software. Hasta luego.